Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con el concepto de esto de transferencia de calor. Al final ya entendíamos de que teníamos un objeto que tenía una cierta temperatura y lo hacíamos interactuar con otro cuerpo. Y si estos objetos tenían distinta temperatura, quiere decir que tenían distinta energía interna. Y al entrar en contacto había una transferencia. Esa transferencia es lo que nosotros decíamos que era el calor. Entonces el calor es la transferencia de energía. ¿Ya? Y generaba un aumento o una disminución dependiendo del cuerpo en la temperatura. Ahora, este contacto, cuando yo hago que dos cuerpos interactúen, por ejemplo el cuerpo A y el cuerpo B, después de un tiempo obtienen la misma temperatura y a eso se le llama o se le conoce como equilibrio térmico. Entonces el equilibrio térmico es simplemente entender que dos cuerpos, aunque tengan distinta temperatura, después de un tiempo, si los dejo en contacto, van a obtener la misma temperatura. En este caso, el objeto A tiene una mayor temperatura, el objeto B tiene una menor temperatura, por lo tanto hay una transferencia de calor del A hacia el B, lo que origina que el cuerpo A disminuya su temperatura y el cuerpo B aumenta su temperatura hasta que obtengan la misma. Después de un tiempo razonablemente largo, van a obtener la misma temperatura. Pero tengo que ponerlos en contacto. Si no los pongo en contacto, no va a haber equilibrio térmico. No van a obtener ese equilibrio. ¿Ya? Ese principio de equilibrio térmico es muy grande. Porque lo que me está diciendo es que el objeto A pierde energía, que es calor, y el objeto B, mientras está en contacto, gana esa energía. Por lo tanto, lo que pierde el A es exactamente lo que gana el B. Esa energía no se puede ir para otro lado. En la realidad puede pasar por pérdida, pero en los ejercicios que vamos a hacer nosotros en clase, consideramos que solamente existen estos dos cuerpos, nadie más. Por lo tanto, la energía no se puede ir para otro lado. Y eso es el principio de equilibrio térmico. Quiere decir que todo lo que se pierde tiene que ser ganado por otro objeto. La energía ni se crea ni se destruye, solamente cambia. Eso es lo que se refleja. De que si yo tengo energía y la transfiero, cambió de objeto. Pero no es que apareció mágicamente y desapareció mágicamente. Se transfirió, cambió. Entonces, nosotros sabemos que el calor se describe como Q y podríamos decir que el calor que se pierde o se cede, como dice ahí, que pierde un objeto, tiene que ser exactamente el mismo que gana el otro objeto o absorbe. Ahora, como habíamos hablado también, habíamos definido lo que era la capacidad térmica, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de esta y también del calor específico. Entonces, podríamos despejar delta Q de la clase pasada y dejar en función, porque va a haber un cambio. Entonces, este calor perdido es un cambio. Hay una cierta cantidad que yo perdí. Y ese delta Q va a ser simplemente la masa por su calor específico por su delta T. Esta es una ecuación que se conoce mejor, la del calor específico. Y por eso decimos que el calor cedido va a ser la masa del objeto 1 por su calor específico por su diferencia de temperatura. Y eso va a tener que ser igual a la masa del cuerpo 2 por su calor específico, que va a ser distinto al cuerpo 1, o pueden que sean iguales si son del mismo material, por su delta T. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un ejemplo. Consideremos que tengo dos cuerpos. Uno es cobre, vamos a decir que es cobre, y tiene una masa de 1 kilogramo. Y otro cuerpo es aluminio, y tiene 2 kilogramos. En la temperatura del cobre vamos a poner que son 40 grados Celsius y el otro 20 grados Celsius. Y los junto. Entonces, cuando hago este equilibrio térmico, va a haber una transferencia del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y después de un tiempo, van a obtener la misma temperatura.
Entonces, el calor que pierde, en este caso el cobre, tiene que ser igual a lo que gana el aluminio. El calor va a ser la masa del cobre por el calor específico del cobre por el delta T. Y el del aluminio va a ser la masa del aluminio por el coeficiente de aluminio por su delta T. La masa sabemos que es 1 en el caso del cobre. El coeficiente lo vamos a dejar ahí, lo vamos a calcular después, vamos a buscarlo en la tabla. Pero el delta T, ¿cuál va a ser? Recuerden que delta T es temperatura final menos la inicial. La temperatura final no la conozco, que es la temperatura que después de un tiempo llega a obtener, el equilibrio térmico. Pero la temperatura inicial sí la conozco, 40. Mientras que el aluminio, la masa es 2 kilogramos por la constante del aluminio. La temperatura final tiene que ser exactamente la misma del cobre porque llegaron a un equilibrio térmico, pero su temperatura inicial fue 20. Entonces, ahí yo podría calcular la temperatura final. Tendría que despejar. Imaginemos que el coeficiente, en un ejemplo muy absurdo, consideramos que esto es 4 y esto es 3. Realmente son 0, ya algo por 10 elevado a la menos 7, ¿se acuerdan? Pero lo vamos a considerar ahí. Entonces me daría 4 TF menos 40 igual a 6 TF menos 20. Entonces tendría que despejar el sistema nomás. 160, 6 TF menos 120. Lo que me estaría originando un 2 TF. Restaría menos 4 TF en ambos lados. Y sumaría en el otro lado. ¿Qué me estaría dando? El menos 160 más 120. Y eso me estaría dando menos 40. Ahora, fíjense que da un número negativo. ¿Y por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos que considerar que la pérdida va a ser negativa, y eso es el error que la ecuación no lo dice, nunca lo dice la ecuación, por si acaso, mientras que la ganancia va a ser positiva. ¿Cómo arreglamos eso? Y por eso uno tiene que fijarse en este detalle que está acá, que uno piensa que esto es un delta. Realmente el de acá no es un delta, porque está con el signo cambiado. Pone inicial menos el final. Y lo que realmente quiere decir es que la pérdida es negativa, porque es pérdida. Si nosotros agregamos ese signo, ahí va a dar temperatura positiva, porque razonablemente no puede ser negativa, tiene que estar entre el 40 y el 20, no puede ser un valor negativo. Por eso hay que tener mucho cuidado con la ecuación, y para recordarse de eso, siempre la pérdida va a ser negativa. Entonces consideremos eso. Este va a ser negativo, 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 pero quería que lo vieran, que vieran ese sentido del por qué agrego ese signo negativo, que hay que entender el por qué. Y ahora simplemente se obtiene. ¿Qué es lo que me daría? Ahí me da el menos 2, el 2 para el otro lado, y este caso me estaría dando acá con menos más, y me estaría dando más 40. Y la temperatura final estaría en el orden de los 20 TF. Si está correcto, verifiquemos. Sería 4 TF menos 40, ahí está bien. Unos 4 pasos para otro lado, ahí está el error. Esto no me va a dar un 2, me va a dar un 10 y me estaría dando ahí los 4.
¿Por qué también da el número bajo? Porque inventamos estos coeficientes, por si acaso. Los coeficientes uno los tendría que realmente obtener con los números que corresponden. Y ahí lo estaríamos dando cuenta del valor real. Para eso vamos a usar uno, vamos a inventar uno más adelante, en el cual vamos a agregar ahora la hoja, vamos a usar los valores reales. Para eso recuerden, siempre pueden usar una tabla. En el día de la prueba o cuando tengan una evaluación, los valores yo se los voy a dar, ¿ya? Para que no piensen, digan, pero ¿cómo voy a saber el que exactamente quiere usted? Yo les voy a dar los valores de las tablas, para que no tengan ese dilema, ¿ya? Porque hay muchos tipos de tablas y algunas veces la aproximan. Entonces vamos a buscar el calor específico por tabla. Y les voy a dar los siguientes valores. Vamos a considerar una barra de aluminio que tiene 2 kilogramos y el coeficiente del aluminio, el calor específico es de 0.896 kilojoules partido en kilogramos Celsius. Y por otra parte voy a usar el del cobre, una barrita de cobre que tiene 3 kilogramos y su calor específico es de 0.385 kilojoules partido en kilogramos Celsius. Y la temperatura inicial son 20 grados Celsius y la temperatura inicial de este va a ser 30 grados Celsius. Entonces vamos a calcular la transferencia de temperatura final. Entonces, inicialmente están estos dos cuerpos y después de un tiempo hago que interactúen los dos, los juntos. Por lo tanto, va a haber una transferencia de calor. Uno va a ceder y el otro va a ganar. En este caso, el que tiene siempre mayor temperatura es el que pierde. El que tenga mayor temperatura, AB, es el que va a perder. En este caso, el cobre. Entonces, el cobre pierde calor. El cobre. Y lo que pierde tiene que ser exactamente lo mismo que lo que gana en energía el aluminio. El cobre se calcula como la masa del cobre por su coeficiente por su delta T. Y el del aluminio va a ser la masa del aluminio por su coeficiente por su delta T. La masa del cobre son 3 kilogramos. El coeficiente 0.385 y recuerden las unidades. Fíjense que la unidad es kilogramo, ese kilogramo se va a ir con el kilogramo de la masa. El Celsius se va a ir con la temperatura. Si estuviera en Kelvin tengo que pasarla a Celsius. O si está en Fahrenheit tengo que dejarla en Celsius. Pero el resultado me va a dar en kilojoules, no en joules. Kilo ya sabemos que es un 10 elevado a 3, entonces hay que tenerlo en consideración. Y el delta T va a ser su temperatura final, que no la conozco, menos su temperatura inicial, en Celsius, que es 30. Y la masa del objeto del aluminio va a ser 2 kilogramos por el coeficiente, que es 0.896, y su delta T va a ser la temperatura final menos su temperatura inicial, 20. Ahora, entonces podríamos calcular ahí. Para eso vamos a usar la calculadora. Multiplicamos 3 por 0.385 menos 1.155 por la temperatura más ese 1.55 por 30, que me daría 34,65. Mientras que por el otro lado tendría un 2 por un 0.896
que me estaría dando 1.792 menos todo ese número multiplicado por 20. 35.84. Ahora podría sumar simplemente las temperaturas finales. Obtendría factor común 1.792 más 1.155 y por el otro lado tendría el 34.65 más el 35.84. Eso me estaría dando como resultado 35.84 más 34.65, 70.49 y por el otro lado el 1.792 más 1.155, 2.947 y eso me estaría dando como resultado, si paso dividiendo, el 70.49 y lo divido por el 2.947, obtendría como resultado final 70.49, 2.947, 23 grados,91 grados Celsius. Y esa temperatura está entre los 20 y los 30, pero está más cercano a los 20. ¿Por qué? Por el coeficiente de temperatura y por la masa. También juega un papel muy importante la masa. Acá la masa es mayor a la del cobre. Eso quiere decir que predomina más la temperatura del cobre, pero el coeficiente también es mucho mayor del aluminio. Por lo tanto, el aluminio ahí predomina más que el cobre. Por eso la temperatura es más cercana a la del aluminio que la del cobre. Y eso es todo lo que habíamos hablado. Ahora es nuevo porque ahora podemos calcular la temperatura final. Recuerden que hasta las clases pasadas solamente entendíamos que va a cambiar la temperatura por medio del objeto, pero no éramos capaces de hacer ningún cálculo. Ahora con todo lo que hemos hablado podemos calcular cosas y podemos predecir qué temperatura va a tener un objeto. Podríamos hacer otro, imagínense, en el cual vamos a agregar una hoja. Que tuviéramos un vaso de agua o de bebida o lo que sea, agua, pongamos, que está a temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Y vamos a poner así en kilogramos, vamos a decir que son aproximadamente 250 kilogramos. No, 0 como eso, 0,205, 0,25, que son gramos, que es como un vaso, más o menos. Entonces vamos a poner 0.25 kilogramos de agua. Y lo que queremos es enfriar nuestro vaso con cubos de hielo. Entonces, queremos lograr que el vaso tenga la temperatura final, después de agregar los cubos de hielo, tenga como temperatura final 10 grados Celsius, que esté helado, o 5, podrían los 10, pero con 10 está bien, razonable. Y vamos a agregar cubos de hielo y queremos preguntarnos cuántos cubos tenemos que agregar. Imaginemos que cada cubo tiene una masa de, vamos a poner, 0.05 kilogramos, son de hielo, y la temperatura que tienen son 0 grados Celsius. Entonces necesitamos los coeficientes, de los calores específicos de los elementos. El del agua, vamos a buscar, el del calor específico del agua, es súper alto, 4.182 kilojoules partido en kilogramos Celsius. Y el del hielo de agua, vamos a buscar calor específico hielo.
A ver, tabla, agua. Y el del hielo es 2.089 kilojoules partido en kilogramos por Celsius. Entonces, vamos a calcular cuántos cubos de hielo necesitamos. Ahora la pregunta cambió, ahora es totalmente distinta. Porque recién los preguntábamos cuál era la temperatura final, pero ahora sí sabemos cuál es la temperatura final. Lo que no sabemos es cuánta masa necesita de hielo, y eso es lo que los vamos a preguntar. Entonces, ¿quién es el que pierde y quién es el que gana? El que va a perder, el que va a disminuir su energía, su temperatura y va a ceder la energía es el agua. Entonces, el calor lo va a perder el agua. Y el que va a ganar va a ser el hielo. Ahora, el agua tiene una masa que la tenemos ahí, un coeficiente que lo tenemos ahí, y el delta T. El delta T va a ser su temperatura final, que sí sabemos cuánto vale. 10. Eso es lo que queremos lograr. 10. Y sabemos su temperatura inicial, 25. Y eso tiene que ser igual a la masa del hielo por el coeficiente del hielo por su delta T. La temperatura final la sabemos nuevamente, 10. Y el inicial lo sabemos, 0. Entonces uno dice, ¿qué es lo que falta? Si ya sabemos todo. No, porque lo que no sabemos es la masa. Sí sabemos la masa de un cubo de hielo, pero no sabemos cuántos hielos tenemos que poner. Entonces, empezamos a reemplazar. La masa del vaso de agua son 0,25 kilogramos. El coeficiente es 4.182. Y esta diferencia me da como valor, ahí voy a poner que este menos, que está acá, se va a ir con el valor de este menos, porque esto es negativo. Me da menos 15. Me va a dar 15. Y en el otro lado me va a dar la masa del hielo, que no sé cuánto es la masa del hielo. Total, ¿cuántos hielos tengo que poner? Sí sé cuál es su coeficiente. Y sé su temperatura, su diferencia. Entonces con la calculadora, ¿qué me va a dar? 0.25 por 1.182 por 15. Eso me está dando 15.6825. Y en el otro lado me estaría dando MH 20.89. Y lo divido. Dividido en 20.89. Y lo que voy a obtener es 0.75 aproximadamente. Esa es la cantidad de masa que yo necesito. Entonces, como cada cubo tiene 0,05, basta con que divida 0,75 lo divido por 0,005 y son 15 cubos de hielo. Estamos inventando, entonces son 15 cubos. Porque si yo multiplico 15 por 0 y algo, me daba aproximado 0,75, que es el resultado. Entonces en un vaso, si yo pongo 15 cubos, porque realmente no pesan eso, pesan más, pero yo dije ese valor, puedo calcular la cantidad de cubos que necesito para obtener esa temperatura. Después de un tiempo, sí. Entonces es una buena aproximación y una buena idea. Podemos entonces saber cuánta masa necesito de algo, cuánta temperatura inicial, cuánta temperatura final. Y esto abre una posibilidad de un área de la física, que es el estudio de la temperatura, para los procesos, para las máquinas, para los alimentos. Saber cuánto tengo que agregar o quitar para obtener una cierta temperatura. Y solamente con lo que habíamos hablado anteriormente, con la transferencia de calor. Pero entendiendo que ahora relacionando todo lo que habíamos hablado, el calor específico, lo que era el calor y la temperatura. Y se podía obtener ese equilibrio térmico. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede entender también, y esto lo vamos a ver ya para la próxima semana,
que entre medio de la temperatura uno puede cambiar la fase. ¿Qué es lo que pasa? Que el hielo, estos cubitos de hielo, la temperatura final que obtuvieron fueron 10 grados Celsius. Por lo tanto, ya no son hielo, es agua para llegar a esa temperatura. Puede que se siga manteniendo el hielo, pero a esa temperatura al fin y al cabo se va a derretir. Por lo tanto hay un cambio, pasa del estado sólido el hielo al estado líquido. Entonces, como cambió su estado de temperatura, va a haber un cambio de fase. Eso lo que abre es entender un nuevo calor, no el específico, no el calor específico que es cuánto necesitamos para cambiar la temperatura, es cuánta energía que nosotros necesitamos ahora para cambiar el estado. A eso se le llama calor latente. El calor específico, para que entendamos bien todo lo que hemos hablado hasta ahora, es la energía necesaria para cambiar la temperatura. Por eso cuando escribíamos el calor, es la masa por su calor específico. Es cuánta energía yo necesito para cambiar su temperatura. Pero puede ser que ese objeto, entre medio del cambio de temperatura, cambie su estado, pase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Entonces, si yo tengo un objeto que es sólido y empiezo a aumentar su temperatura y llega a una temperatura que debería estar gaseoso, además de calcular su calor específico, es cuánta energía yo necesito para convertirlo, necesito calcular entre medio unas energías que se pierden, así no realmente no se pierden, se transforman. A esas energías se le llaman calor latente. El calor latente, y hay dos acá, porque pasa de sólido a líquido y del líquido a gaseoso. Es la energía que yo necesito para pasar esta transferencia, pasar del estado sólido al líquido. Esa energía no se convirtió en temperatura. Lo que pasó es que el objeto adquirió esa energía y la convirtió en separación de átomos. Recuerden que los átomos estaban juntos en el sólido y se separaron un poco. Entonces, una cierta cantidad se convirtió en eso, en separación. Y después otra cantidad de energía se convirtió en más separación para que se vuelva gas. Pero esa energía no aportó en nada a la temperatura. Por eso hay dos distintos, el calor específico, que es el morado, que es toda la energía que aporta para que aumente o disminuya la temperatura, y el calor latente, que es la energía que aporta para el cambio del estado, pero no la de la temperatura. ¿Ya? Entonces, con lo que hemos hablado hasta ahora, solamente podríamos entender eso, de que lo que tenemos es que un objeto, sea sólido, líquido o gaseoso, tiene una cierta temperatura. Y si yo quiero cambiar su temperatura, tengo que agregar o quitar calor, que es la energía que tiene la forma de transferir energía. Esa energía hace que los átomos vibren un poco más y aumente su temperatura o disminuye su temperatura, si es que vibran menos. ¿Y cómo hago eso? Tiene que interactuar con otro objeto. Un objeto por sí solo no va a cambiar su temperatura. Uno dice, pero si yo dejo un vaso, ¿cómo cambia su temperatura si está solo? Es que no está solo porque está el aire, está el entorno, está el universo. Pero si él estuviera solo, no va a cambiar su temperatura, porque no hay transferencia con quién. La energía no puede desaparecer, tiene que transferirse. Alguien tiene que ganar ese calor. Por eso tenemos que interactuar con otro objeto. Y cuando interactuamos, uno gana y uno pierde. Y la energía, que es el calor, lo podemos escribir como su masa por su coeficiente por la diferencia de temperatura. Ya que si hay una ganancia o hay una pérdida, va a cambiar su temperatura. No puede ser la misma. Porque si fuese la misma, el Q va a dar cero. Porque si la temperatura final es igual a la inicial, es que no hubo transferencia. Por lo tanto, no hubo ni ganancia ni pérdida. El calor es cero.
La única forma que haya calor es que haya un cambio de temperatura. ¿Todo bien? ¿Alguna duda con todo lo que hemos hablado? Entonces, eso es por lo menos hasta lo que vamos a ver, a considerar por lo menos hasta lo que es calor específico. Sobre la tarea que vamos a trabajar mañana, y la tarea la voy a subir dentro de hoy día, va a estar mañana, lo más probable es que la suba mañana, en el aula. Recuerden que en el aula, uno cuando crea esto del aula, vámonos para acá, aula, nos vamos al curso. Acá, en la parte donde dice controles, que no lo puedo marcar, voy a agregar una nueva pestaña que va a decir tareas, ¿ya? Y mañana, antes de la clase, va a aparecer la tarea número 1. ¿En qué va a consistir las tareas? Las tareas es trabajo en grupo. Lo tengo que hacer en grupo porque no puedo revisar tareas individuales. Me quita mucho tiempo. Voy a agregar una hoja. Ahora, las tareas, lo que voy a hacer también es que los grupos sean exactamente los mismos, siempre, en todas las tareas, a menos que haya un problema muy grave, que me manden correo y que no congenian, y ahí los puedo cambiar, pero por algo, una falta muy grave, que ya sea como golpe o amenaza. Pero lo ideal es que sean la misma cantidad de gente. ¿Por qué? Las tareas van a ser hacer un informe tipo paper, un informe tipo, y voy a explicar qué es el paper y todo eso, no se preocupen. Entonces es un escrito donde hay que buscar información y escribir lo que se está pidiendo. Los papers los voy a pedir más o menos de entre 1 o 3 hojas. Que ustedes lo escojan, no sé si ustedes se conocen, ustedes se hablan entre ustedes aparte, tienen alguna forma, ustedes se saben los correos del resto o los teléfonos o algo por el estilo. ¿Sí o no? ¿Se conocen? Tenemos un Sí. grupo de WhatsApp, igual. Ya. Entonces, pues, hagámoslo así. Podemos hacer esa idea. Como ustedes supuestamente ya se conocen, y hay algunos grupos de matemáticas, y en ese grupo de WhatsApp están todos los del paralelo, pero todos, o alguien no está en ese grupo, que alguien que esté ahora presente, que diga que si no está. ¿Hay alguien que no esté? ¿O que no sepa de qué grupo están hablando? Ya. Nadie en el silencio otorga, entonces todos están en ese grupo. Podríamos hacer eso. Ustedes decidan, y si no deciden de aquí a mañana, si ustedes no me dicen ya estamos listos, las personas que estén solas las voy a agregar a otro grupo. ¿Ya? Pero vamos a hacer. Los grupos, idealmente, los vamos a hacer en el grupo de matemáticas. ¿De cuántos son? ¿De cuántas personas? 6. 6. Ya, vamos a hacer de grupos de 6. Para que sea, por lo menos, si quieren algunos mantener el mismo grupo, lo hagan. Entonces lo vamos a hacer de grupos de 6. Vamos a considerar eso. Entonces, van a haber grupos de 6 personas. Como se entiende que no es el único ramo que tienen ni tienen más de alguno, yo les tiro como sugerencia que en vez de trabajar 6, y esto es real, esto pasa en la vida diaria, solamente en la primera tarea trabajen 3 o 2. En la segunda tarea trabajen otros 3 del mismo grupo y en la otra tarea y así se van turnando. Porque mucha gente igual obstruye el trabajo. Uno tiene que verlo de esa manera. Entonces, por eso es la gran cantidad de personas. Basta con que ustedes se organicen, es una referencia, ustedes si quieren trabajan los 6 en todas las tareas, pero trabajar 6 personas es pura pelea de ideas. Entonces uno cuando trabaja en grupo tiene que confiar en el grupo. Eso quiere decir que en una tarea yo puedo designar a 2, en la siguiente tarea que tengamos puedo designar a 2, y así los otros 4 descansan, o hacen otra tarea, la de matemáticas, y en la otra trabajan los otros 2.
Y igual significa que cuando las dos personas terminan la tarea, igual ya se tienen que mandársela a las demás para que la revisen. Los otros tienen que dar el visto bueno. Eso es para que aprendan en la vida real. En la vida real eso pasa. Que como hay muchas labores que hacer, se designan los trabajos y solamente se juntan para poder verificar que lo que hizo el otro esté correcto. Entonces, como una sugerencia, podrían aplicarlo para que aprendan. Que solamente una cantidad del grupo lo haga y los otros la tienen que revisar. Entonces, antes de entregarla, la revisan todo y así cuando me la entregan y les pongo un rojo, es que el filtro estuvo malo. Nadie lo revisó. Y así nadie le echa la culpa solamente a esas dos personas. Y después para la siguiente tarea, así, así, así. Es buena la idea. Ahora, ¿qué significa un paper? Para eso lo vamos a ir a internet. Un paper. Pero vamos a escribir en Google. Usted lo que tiene que escribir es Google Scholar. Y le sale la primera opción. Esto es el mismo Google, pero busca información científica que está subida en internet. Solamente información científica, por la revista científica, el Nature, los del Oxford, ahí están algunos de los tipos. Pero solamente científico, aquí no hay nada de YouTube, no. Por si alguien quiere de repente aprender algo, el Google Scholar sirve. Y ponemos un tema, ejemplo, temperatura en inglés. Y te tira los últimos investigaciones, va desde el más reciente al más antiguo, sobre temperatura. Si quieres ser más específico, tienes que escribir más específico. Vamos a escribir temperatura, calor. A ver qué tira. Y ahí hay. Hay un libro, hay un PDF y fíjense en este. El primero dice libro, la primera opción, es un libro. Pero el segundo dice PDF. Si yo abro el segundo, me va a tirar lo que es un paper. Esto es un paper. Este es el formato paper, que es lo que hace la revista científica. Cuando descubren algo lo escriben así. Primero es un título. Lo primero que ven es el título. Después, automáticamente, se ponen los nombres de las personas. En este caso es Domínguez, primero el apellido, Domínguez Castañeda José. Después Antonio del Bueno García Fernández. Y ahí se ponen de dónde son, de qué universidad o de qué instituto. Y después se pone una introducción. Fíjense la introducción, son 2, 3 párrafos. El interés de esto, bla, 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 bla. Y después de hacer la introducción, inmediatamente empiezan a explicar qué es lo que hicieron. Qué es lo que hicieron, el método y los resultados. Tres planas. Y dibujo, lo que más hay dibujo. Hay algunos que son 3, algunos 6. Lo normal es que sean 3 o 4 páginas. Y al final de los resultados, se pone de dónde sacaron información, la bibliografía. ¿Dónde ellos obtuvieron esa información? Y de toda esa revista y de todos esos papers ellos tuvieron información. Eso es un tipo paper. Todas las tareas que hagan en este curso van a ser tipo paper. No quiero un índice, no quiero una hoja simplemente para el título, no quiero una hoja para poner 3 nombres, no quiero una hoja de adorno. El tipo paper ahorra tiempo para el lector y para quien lo escribe. Entonces uno puede fijarse en cualquiera. Voy a apretar ahí, que me tire a otro. Y aquí te hacen el resumen y ahí si uno aprieta el PDF te tira automáticamente el estilo. En Google también uno puede escribir, voy a escribir acá, como estructura paper. Estructura tipo paper. Y ahí te dice cómo hacer un paper. El de recién tenía un dibujito que era mejor este, del Duoc. Formato artículo paper. Título,
conciso, nombre y autores. Resumen, y ahí dice título, autores, resumen, introducción y resultado. Nada más. Como lo acabamos de ver. Mañana, el formato APA es como tú nombras a la cita. Mira, voy a explicarlo acá. No es necesario, por si acaso no se caliente en la cabeza por eso. Vamos a ver el ejemplo de acá. Con el de recién. En este paper, uno si va leyendo, fíjense que en el primer párrafo dice, el interés por el tema del calor y la temperatura se pone en manifiesto en una investigación realizada de la Universidad de Keele. Y pone en paréntesis, pone un apellido y un año. Todos lo ven, el apellido es Hausler, 1980. Entonces, si yo me voy al final, yo puedo buscar el apellido. Hausler, en H, ¿dónde está la H? Ahí. Y debería, no lo ponen, ven que ahí está malo. Él tenía que haber puesto el apellido, a quién nombró. Tú por cada vez que nombras a alguien o algo, tienes que poner en la bibliografía. ¿De dónde sacaste esa información? Busquemos, acá justo en este párrafo, fíjense, ahí dice Dutch 1995. Entonces yo me voy al final y ahí está, Dutch 1995. Eso es el formato APA, a eso se refiere. Es cómo escribir la referencia. Hay gente que escribe el apellido y la fecha, y hay otra gente que escribe solamente pone un número. Pone en paréntesis 1 y te vaya al final y buscas 1 o el 2 o el 3. Entonces, si tú quieres buscar a qué se refiere en ese párrafo, tienes que buscar ese libro, más allá del conocimiento. Y te dice el libro, la página y todo. ¿Cómo saber ese formato en específico? ¿Cómo es saber hacer referencia? Es una buena pregunta y menos mal que me recordó que podemos hablar sobre eso. Ya, le estoy compartiendo mi escritorio, ¿sí o no? De mi escritorio. Y uno puede hacer lo siguiente. Voy a bajar acá ahí el tamaño para que yo pueda ver el espacio acá. Y uno acá en el buscador puede escribir lo siguiente. Google Scholar, como lo habíamos dicho recién, pero ¿cómo se llaman esto? Aplicaciones. Las cosas para las páginas es una aplicación cuando tú ¿cómo? Tensión. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Extensión, muy bien, sí, eso, extensión. Y aprende extensión. Y acá en el Google te busca la extensión de Google Scholar. Yo la tengo instalada acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer el ejemplo. Voy a agrandar un poco esto. Esto les puede servir para toda la vida, hasta para su tesis. Buscamos en Google Scholar. Google Scholar. No, sí la extensión, no vamos a usar la extensión, solamente esto. Y imagínate que la tarea del profe dice temperatura y calor. Entonces buscamos temperatura y calor. Entonces usamos el primer ejemplo que habíamos usado, que está ahí. Se tiene que abrir, se va a demorar. Ah, lo descargó. Entonces lo abrimos por PDF. Aquí está. Es la misma del anterior. Y imagínense que yo quiero hacer referencia a este. Lo leí, me gustó y lo quiero agregar en mi tarea. Entonces yo copio el título. Me voy a la extensión. Oh. Esperen, disculpen, voy a compartir. Ahí. Voy a correr esto más abajo para que no se me caiga. Ahí. Me voy a la extensión y pego lo que copié. Y me va a encontrar el paper. Exactamente el mismo. Pero, acá dice citar. ¿Se fijan que ahí dice citar? Uno aprieta citar y te dicen qué formato.
APA, ISO, y tú copias esto y lo pegas en tu informe. Y ahí está en el formato APA. Entonces, acá también sale por si acaso, acá, se me había olvidado. Tú si quieres citar cualquiera, tú aprietas las dos comillas y te dice copiar y pegar. Copiar, ya está listo la cita. Entonces, si yo en mi informe pongo, no sé, cité a la persona tanto, en este caso Kill, yo busco el informe en la aplicación en Google Scholar y copio y pego ese formato. Esto se aplica por si acaso, por ejemplo, ustedes cuando hacen sus tesis, esto lo van a hacer, lo van a tener que citar, o cuando hacen un trabajo muy grande tienen que citar. Y ahí hay un problema que la gente de repente no sabe usar el formato. Entonces Google Scholar te da la cita inmediatamente. Los que ocupan LaTeX pueden usar esta, la BigTeX. Esa, que es el formato de LaTeX. Copiar y pegar y lo pegan en LaTeX. Entonces aquí te soluciona todo. Eso es una de las cosas que la gente no mucha gente lo conoce. Existe Google Scholar. En Google Scholar es el Google, pero de investigación. Y te da toda la información. No está toda, pero sí está la más reciente y la más importante. Y uno puede buscar por apellidos también, personas. Si es que una persona haya hecho alguna investigación, te sale. ¿Ya? Uno ahí puede buscar. ¿Con las ¿Sí? páginas no las cita o no es necesario tampoco cita? Si quieres citar una... No. En un paper tú citas información fidedigna. Un libro, ejemplo acá el libro, este libro Calor y Temperatura, te sale ahí cita. ¿Sí? Semansky, el físico, el termodinámica de calor, volumen 18 del 79. Tú tienes, o citas libros o papers, pero no puedes citar páginas. En los formatos paper lo más ordinario que hay es citar una página, porque no sabes quién escribió esa página. Hay de todo. Entonces tienes que citar cosas que sean verificadas, o por revistas científicas o por libros. O sea, sí, no me refería de que la página ¿Mm? paper o solamente se cita en general todo el paper. Así Se cita como, por ejemplo, no se cita la página, se cita el paper. ah, Ejemplo, ya. el de acá, cuando abríamos este, los tiraba una página. ¿Sí? Vamos a ver. O, eso se recuerda, este es una página. Esta es la página de la universidad. Entonces tú no puedes citar la página. Tú lo que tienes que hacer es copiar el título nuevamente. Si no lo puedes, ahí voy a copiar el título y ponerlo en Google Scholar de nuevo y buscarlo. Entonces voy a ir a citarlo, voy a pegar y ahí me tira dos, pero son exactamente el mismo, ¿vale? Porque son los mismos autores, Silveira, Incidencia de la Ciencia. Entonces ahí tengo el paper en su formato. Porque hay páginas que no te dejan. Hay páginas de que tú por derecho y por cuestiones de impuestos de la revista tú no puedes ver el paper. Si ustedes quieren ver todos los papers, existe la página de GitHub, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me había olvidado. ¿Sí lo vi GitHub? ¿O no, nada que ver. Se llamaba... ¿Cómo se llama? Espérenme un momento. Ya, entonces la página es AC Hub, así se escribe. Esta es una página que causa como relevancia porque es una página rusa que el autor está por ahí, aparece de repente, que en esta página están todos los papers del mundo que se pueden descargar libremente. ¿Cómo funciona? Tú para poder descargar tienes que pagar una membresía. Imagínate, 500 lucas al año para la revista Nature. Nadie puede pagar eso. Hay gente que sí, para la universidad que sí. Entonces
profesor o cierta gente pone a disposición su clave, su acceso. Entonces uno escribe acá un paper y este buscador te lo busca. Si no lo puedes descargar libremente, te lo busca. Entonces aquí hay un problema porque como que puse unos símbolos medio raros cuando pegué. Fíjense que puse ese símbolo ahí. Entonces cuando uno busca, realmente está haciendo como trampa igual, porque es los derechos de autor, pero igual todos lo hacen para poder leer los papers. Entonces uno ahí se va a la página Sci-Hub. Es bien famosa, busquen noticias sobre Sci-Hub. Que hay hasta demanda, la galla no puede salir de Rusia y todo eso. ¿Sí? ¿Y Cielo? Cielo también, pero eso es muy chica Cielo. Cielo también es pero es como muy de Latinoamérica y algunas cantidades. Pero Sci-Hub tiene todas. O muchas, la gran. Esta es la que tiene más. Ahí es la primera página pirata de Website Web para papers. Es la que tiene más. Sí, pueden ocupar Cielo y todo lo que quieran. Pero es por si les tira en Google Scholar, les tira un paper que no lo pueden ver. ¿Ya? Y solamente les tira el nombre. O si busquen en alguna cita y no lo pueden encontrar. Entonces mañana vamos a trabajar sobre eso. Mañana vamos a volver a hablar sobre esto. Pero la idea de que hable ahora de esto es para que ustedes busquen un poco en su tiempo libre de aquí a mañana, que es un paper, definan los grupos de 6 personas. Entonces mañana yo le voy a preguntar que me diga los grupos y para que manejen un poco esta herramienta, vean un poco el Google Scholar, jueguen con él, también con el Sci-Hub o el Cielo que dice su compañero también, que puede buscar. También la universidad tiene acceso por si acaso, la UCM tiene acceso con librería virtual. Biblioteca, vamos a poner. Biblioteca. USM, biblioteca digital. Uno en la biblioteca digital, la universidad tiene derechos, paga mensualmente a revistas científicas para poder ver sus papers. Ahí tienen que buscar, no me acuerdo dónde está muy específicamente, pero hay. Igual que, parece que ya no lo tienen, pero hubo un tiempo que uno podía descargar los PDF gratis. Sí, todavía está. Porque el año pasado hablé con la biblioteca. Que uno en la biblioteca, en los recursos de la página oficial, aquí vamos a ver, ¿dónde? Biblioteca en línea. Uno puede buscar un libro y tiene el derecho a bajar el PDF, pero libros muy específicos. Uno puede bajar los de física, matemática, pero puede bajar otro con su correo institucional y queda el PDF para ti, para tu computador. ¿Ya? Y si por ese motivo no lo tienen, que tampoco lo tendría que decir, pero igual les sirve, el LibRus, la librería rusa. Librería Génesis, se conoce. Donde uno escribe libro que quiera. Hay de literatura, así como Pablo Coelho también encontré. Y uno escribe ahí Python Machine Learning y te busca todos los libros que son de acceso gratis y te dice el formato PDF, EPUB, MOBI, el libro en el idioma y de qué año es. Entonces tú aprietas ahí, te muestra la portada y aprietas Get y lo consigues automáticamente. Ahí lo descargó. No, sin miedo de apretar una cosa pirata, un virus, te lo descargó automáticamente. Ya descargaste el libro en el formato que lo quieres. Una página súper buena para descargar libros. Se llama LibGen. Pero yo siempre escribo LibRus porque por si acaso ese lo va cambiando. Cada 6 meses, cada 3 meses cambian el punto y algo. Porque es una página pirata. Por los derechos de autor. Pero para el conocimiento es libre. ¿Ya? Y si les sirve mucho, después paguen el libro original. Después que lo ocupan mucho. Y si pueden, cuando sean grandes, páguenlo. Pero por mientras, para las tareas, nadie te puede obligar. Entonces lo estaríamos viendo mañana. Recuerden que todo esto está siendo grabado. Y lo estaríamos viendo mañana para la tarea. Recuerden hacer los grupos entre ustedes, grupos de 6. No me digan, no, grupos de 5 o grupos de 6.
Ni más ni menos. ¿Ya? Y mañana las personas que no consideran grupo, ahí las voy a meter en otro grupo. O crear grupos nuevos. ¿Ya? Entonces lo estamos viendo. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe.